Yo nací en la ciudad de Antofagasta y estuve a punto de morir. En verdad sí estuve a punto de morir. Fue porque se me enredó el cordón umbilical en el cuello. Pero gracias a Dios, por un milagro, pude sobrevivir a eso y salieron muchos testimonios acerca de eso. Todos pensaban que iba yo a ser mujer y les provocó tanta risa mi nacimiento al momento de no ser mujer que decidieron colocarme Isaac por el significado que conlleva este nombre, que es hijo de la risa. Yo partí yendo a la iglesia desde muy pequeño. Toda mi familia es de iglesia, todos van a la iglesia, todos son gente que se congregaba desde antes. Pero yo no creía en Dios. Yo sinceramente me replanteaba mucho. A mis 7 años yo pensaba cómo voy a creer en algo que no veo o que no siento o que no percibo de manera palpable. Y me replanteaba mucho, hablaba con mi mamá 7, 8 años y le decía yo no creo en Dios porque simplemente dentro de mi lógica no me hace sentido. No lo decía con esas palabras, pero sí le manifestaba de que yo necesitaba ver algo, sentirlo, escucharlo para poder creerlo. Y me basaba en mi lógica de niño. Y le comentaba, una vez tuve una charla con mi mamá en mi habitación y le dije que yo no creía en Dios y que dudaba que fuese a creer en Él. Ella me dijo que yo debía darle una oportunidad a Cristo para que Él viviese en mí y así poder conocerle, porque Él sí era real. Me impactó su certeza de creer en algo que ella no veía y eso yo creo que fue lo que me llevó a hacer esa oración a mis 8 años en mi habitación. Yo no pasé adelante en la iglesia a recibir al Señor y agradezco que haya sido un poquito más íntimo. No digo que la gente que va a la iglesia no sea íntimo, pero Dios fue muy detallista conmigo de vivir una experiencia muy, muy personal y muy niño también y con mucha duda. Como Él dentro de su compasión dijo, este niño está dudando demasiado, así que voy a darle un detallito de que yo existo. Oré y sentí su presencia, sentí que Él era real, de que existía y que me estaba dando una oportunidad de poder creer en Él. Entonces oré, le dije, Padre, te acepto en mi corazón, si es que eres real, acompáñame en mi vida y eso. Comencé a mis 13 años a servir en la iglesia, profundizando sobre todo en la batería. Yo inicié como baterista, mi mundo era la batería, mis 9 años me regalaron mi primera batería. Siempre crecí dentro del contexto musical. ¿Por qué? Porque mi papá dirigía la alabanza en la iglesia. Él era el director de la alabanza en la iglesia. Entonces yo como niño, típico hijo del director de la alabanza, me subía, tocaba los instrumentos, pero siempre hubo uno que me llamaba más la atención y esa era la batería. Me gustaba que fuese como tan choro, tan tarro, tan golpe de ruido. Y a mis 9 años, ya después de molestar a todo el mundo golpeándome, porque me golpeaba, hacía todo, iba a una batería, tocaba, qué sé yo, o de repente agarraba los tarros y me ponía a meter bulla. Mis padres, dentro de sus problemas económicos, porque yo no provengo de una familia que tenga mucho dinero, de hecho mis papás son profesores, admiro a mis padres siendo profesores, cómo han salido adelante y lo mucho que se han esforzado por siempre apoyarme a mí en la música y a mis hermanos. Yo soy el menor de 2 hermanos. Y ellos dentro de su contexto de quizás no pobreza, pero sí de que te falte para fin de mes y sobre todo forzarse con 3 hijos siendo profesor, cuesta. Entonces yo siempre crecí en un concepto donde yo intentaba entender de que mis padres no podían regalarme un juguete cada vez que yo quería, o no podían darme un detalle de un dulce cada vez que yo quería, o comprarme la ropa que yo siempre quería cada vez que yo quería. Eso era cosa de Navidad y la ropa de Navidad la ocupaban todas las fechas especiales. Era algo así. ¿Qué pasó? Que pasó una vez que estaba en la casa de mis abuelos. Este fue como el acercamiento máximo a la batería y algo que cambió mi vida para bien. Yo creo que es de mis recuerdos más hermosos que tengo en mi niñez. Contexto, mi tío es baterista y él estaba tocando una batería en la sala la primera sala de la casa y tenía todo armado, los platillos, los tambores, toda la familia rodeando el lugar, se veía súper lindo y yo súper entusiasmado, niño, a mis 9 años, de que mi tío estaba tocando la batería. ¿De quién era? No tenía idea. Mi tío me dice,
hijo, ¿quieres tocar mi batería nueva? Y yo, sí, obvio, obvio. Me siento, empiezo a tocar, todos felices porque yo estaba tocando una batería y para mí siempre era un privilegio por tocar la batería porque no era algo que se diera tanto. No mucha gente en el contexto en Antofagasta, una región fuera de Santiago, había menos contexto donde podías sentarte en una batería. Entonces para mí era, oh, genial, estoy en una batería y se puede dar. Y mi tío me dijo, ¿te gusta mi nueva batería? Y dije, sí, me encanta. Le dije, me alegra que tengas una nueva batería. Y después mis papás me preguntaron, hijo, ¿cómo te sientes? ¿Feliz? Y yo, sí, feliz, estoy feliz. Me dijeron, ¿te gusta la batería? Y dije, obvio que me gusta, estoy feliz. Me dijeron, bueno, esa batería es tuya. Y yo, no, no puedo creerlo. No, me están molestando, porque mi familia siempre ha sido de muchas bromas, de muchas tallas, y me dijeron, no, hijo, no te estamos molestando, es tu batería. Con mucho cariño, entre tus padres, tu madre y papá, nos esforzamos y esta es tu batería. Y eso a mí, yo obviamente me inundé a llorar en ese momento porque yo, más que pensar en el acto oh, me compraron una batería, soy feliz. Era como el acto de mis padres se sacrificaron, vieron la oportunidad de poder darme un detalle que no solo significaba el hecho de comprarme algo para que yo sea feliz, sino que impulsarme en mis sueños, en lo que yo demostraba de que podía rendir hacia un futuro. Ellos lo complementaron con ese acto. Y eso para mí fue, yo creo que un antes y un después en cómo percibía a mis padres. Y ese fue un regalo. Eso me impulsó a llevar mi vida como baterista, a incursionar más la música, no solo enamorarme de la batería, sino que enamorarme de la música. Empezar a enamorarme de lo que era la producción, empezar a enamorarme de lo que era tocar en vivo. Contexto, yo viví una vida siempre de músico. Yo tocaba en mineras, sigo tocando en mineras de hecho, hasta el día de hoy. Canto cuecas en el 18, a veces Navidad, swing en fechas de diciembre. Y siempre viajo a Antofagasta para tocar. Yo siempre crecí dentro de este contexto musical familiar. ¿Por qué? Porque toda mi familia son músicos. De hecho, no sé, no sabría decirte quién no toca un instrumento en mi familia porque todos son músicos. Mi padre es dueño de una academia de música. No lo digo así como, oh, mi padre es dueño. No, con mucho esfuerzo él llegó a ser dueño de una academia de música. Él se tituló como profesor, pero él llevó toda esta iniciativa de querer sacar adelante su familia hasta llegar a una academia de música y la cual ahora, gracias a Dios, le rinde bien. Crecí siempre dentro de ese contexto familiar, trabajábamos en la música, vivíamos de la música, hacíamos música, creábamos, planificábamos conciertos, visitábamos lugares, a veces viajábamos a otros lugares muy lejos para poder hacer música. Siempre crecí dentro de un contexto musical, lo cual me llevó a acercarme no solo como por la parte de la iglesia, sino que era todo música. Mi vida era música. Llegaba a la casa y en vez de jugar Play, que obviamente me gustaban los juegos, sí, pero lo que más disfrutaba yo era llegar a componer, llegar a meterme en FL Studio, crear música y a aprender de cómo grabar las voces. Yo siempre vi a mi padre que manejaba Cubase, su software de música para los que no saben, y él componía y hacía sus demos, grababa, entonces él a veces necesitaba voces de niño para grabar y me llamaba a mí, entonces siempre crecí como dentro del micrófono y de lo que es audífono y me gusta mucho ese mundo, me encanta. Y yo creo que fueron detalles de Cristo que fue colocando para que fuese formando quizá mi pasión por la música y mi enamoramiento a la música en su totalidad. De hecho, yo considero que yo no creería en Dios si es que no existiese la música. Así te lo puedo decir. Si no existiese la música, no sé si creería en Dios. Yo creo que Dios colocó la música específicamente en mi vida de una manera tan profunda y especial para ver la complejidad que tiene la música y lograr entender, aunque sea una pizca, de la complejidad que tiene Cristo. Porque si un ser tan complejo pudo haber creado algo tan complejo como la música, ¿cómo ese ser no va a ser el triple o 10 veces más complejo que eso? Entonces crecí dentro de este contexto familiar y eso también provocó mi exigencia, mi sobreexigencia de querer siempre rendir más de lo que yo podía dar y dar la talla. Contexto, esto ya está arreglado con mi padre. Él sabe quizás que generó ciertas cosas en mí y él ya
me ha pedido perdón por ciertas cosas, pero voy a contar un testimonio que lo involucra a él. Papá, te amo y te doy gracias por todo. Y voy a contar algo que quizá, eh, bueno, es parte de nuestro aprendizaje. Yo siempre, cuando hacía mis maquetas o mostraba mi música, siempre me dio mucha vergüenza. Siempre fui una persona muy vergonzosa al mostrar mi música. Y siempre mi familia me decía que mostrara las ideas que yo tenía porque les gustaban las ideas que yo tenía. A mí no me gustaban y menos mostrarlas. Y cuando me empecé a abrir a mostrar mi música, cuando ya sabía ocupar algo del programa, ya entendía un poco más cómo grabar las cosas, yo mostraba a mi madre y me decía, bien hijo, vas avanzando, excelente. A mis hermanos, bien hijo, hermano, vas avanzando, Isaac, excelente. Llegaba mi papá y mi papá siempre ha sido muy exigente y yo creo que es la persona más exigente que he conocido en mi vida, en el mundo musical. Y eso provocaba a veces ciertos comentarios. Yo recuerdo una vez que le mostré a mi papá una composición, le dije, papá, ¿qué te parece? La escuchó, dejó de escuchar y me dijo, ¿cuándo me vas a mostrar algo de verdad? Algo que realmente tenga una voz, o algo que no sea, no sé, que sea más completo. Me dijo, porque esto es un saco de notas. Y eso me dijo. A mis, qué sé yo, 13 años, 12 15 años, no sé, era adolescente. Y decirle eso a un adolescente que está incursionando en un mundo, decirle, muéstrame algo de verdad, esto es un saco de nota, para mí fue como un choque de no lo estoy haciendo bien y pude haberme retirado de la música con esos traumas o con esas expresiones o entrar al mundo de la competencia y decir, yo no voy a irme de este mundo hasta que yo no logre escuchar a mi papá y que está orgulloso de mí. Y entré por ese mundo que quizás fue un poco tóxico, pero me ayudó. De cierta manera, no sé si fue lo mejor de la vida entenderlo de esa manera, pero crecí dentro de este concepto de que yo tenía que sorprender a mi papá. Y después ya superé eso con mi padre y él me pidió perdón porque él entiende de que fue muy exigente con nosotros y nos pidió perdón a todos nosotros y él es humano y él se puede equivocar y asimismo nadie sabe cómo ser padre y cómo hablar a sus hijos por primera vez. Nadie. Y después ya mi actitud de sorprender ya no era con mi padre, ahora era con un pastor. Ya mi actitud de sorprender no era con, qué sé yo, con los músicos que yo admiraba, ahora ellos decían, bien, Isaac lo está haciendo bien, entonces yo iba a por otra persona que yo admiraba más y quería sorprender. Y siempre estaba en constante querer sorprender, querer ir más allá, querer ir ser más perfeccionista. Después ya llegó un punto en el cual yo quería sorprenderme a mí. Y si yo no me sorprendía, no me gustaban mis ideas. Y siempre entré en ese ciclo de demasiada perfección, demasiada excelencia, que en algún momento eso generó un trauma en mí de querer siempre dar la talla frente a los demás. Y eso me persiguió mucho tiempo. Gracias a Dios ahora soy libre de eso. Hay extractos que quedan de, obviamente, quizás esos traumas que se forjan desde niño, pero gracias a Dios siento que Él me ha liberado como de esa persecución de siempre querer rendir ante los demás y no rendir ante los ojos de Cristo. Y más que rendir, disfrutar que simplemente Él me vea. Más que entregar, sino que disfrutar de que Él me ama y de que sus ojos están puestos en mí, independiente de lo que yo pueda dar. Más que nada, como llegar sin ofrecer nada y más que entregar, sacrificar. De eso se trata el altar. Eso forjó Dios dentro de mi infancia y de mi proceso musical. Recuerdo que estaba en la universidad y pasó que llega el bicho raro que empieza a azotar la humanidad el año 2020. Y yo estaba en mi segundo año de estudio. Estaba acá en Santiago, Antofagasta, toda mi familia. Llega acá y ¿qué está pasando? Están todos locos, hay gente falleciendo, horrible, la televisión se veía eso. Imagínense estar en otra ciudad y ver que la gente estaba muriendo y tener a tu familia lejos. Logro viajar a Antofagasta y empieza un proceso de mi vida donde tuve que dejar mi universidad eh, por la pandemia, donde tuve que adaptarme a trabajar de manera online y a
acostumbrarme al nuevo estilo de vida. No me logré acostumbrar del todo, lo único que hacía, literal, todo el día era jugar. Como que me desligué de la música en cierta parte, en la primera parte de ese año, y solo jugaba. Jugaba, jugaba, jugaba. No digo que la pasé mal, porque la pasé muy bien. Jugaba Fortnite o jugaba otros juegos que se llaman Among Us que se hicieron famosos en ese tiempo, pero sí yo estaba muy vacío. No estaba lleno de Cristo, no buscaba a Cristo y no solo me refugiaba en otras personas. Y no sentía el amor que yo quería sentir como familia. Y tuve muchos problemas como adolescente con mis padres, tuve muchos problemas con mi mamá, peleas, muchas discusiones, muchas faltas de respeto, muchos gritos. Y no solo se veía en nuestra familia, sino que se veía en las familias de entorno, porque vivíamos en una villa y todos peleaban. Entonces la pandemia afectó muchísimo en la convivencia que teníamos como familia. A mí me afectó mucho y yo era muy inmaduro en ese tiempo y yo no veía una vida a futuro para mí en la música. Yo decía, lo que hago es una basura, mis composiciones son una basura, no sé y no entiendo cuál es el plan de Dios. Estaba viviendo una ruptura amorosa también, que nunca entendí por qué terminó y con qué me estaba proyectando. Perdí mi universidad, que era la universidad de mis sueños. Alguien de región que viene a Santiago para estudiar lo que sus sueños le está yendo bien y de un día para otro ya no existe eso. Y más encima queda una deuda. ¿Y qué hago? Y más encima después tengo que volver a trabajar como profesor, que sin duda aprendí mucho como profesor de batería, pero nunca fue mi vocación. Y eso me da más depresión. Y eso forjó una tristeza en mí muy grande, donde yo le oraba a Dios y decía, no sé qué planeas tú con esto, no lo entiendo, pero si es que algo quieres formar en mí de alguna manera, por favor muéstramelo, para confiar en ti y sentir la certeza de que todo esto que estoy viviendo al menos tiene un plan. No recibí ninguna respuesta. A veces los silencios de Dios sirven para eso, para seguir preguntándose cosas y seguir permaneciendo simplemente en la prueba y confiar. Yo dije, ya, güey, en fin, ya, vivo la vida, ¿no? Arreglé la situación con mis padres, arreglé la situación con mi familia y ya empecé a ver quizás como todo cambiaba un poco más desde que empecé a acercarme más a Cristo. Empecé a buscar más de su palabra y empecé a refugiarme en Él. Todos mis vacíos los estaba llenando con Cristo, mis vacíos amorosos los estaba llenando con Cristo, mi integridad espiritual en lo privado lo estaba llenando con Cristo, mis composiciones ahora fluían y empecé a subir videos a internet. Dije, voy a subir videos a internet haciendo covers. Hacía covers, arreglos de artistas chilenos de música secular y empecé a hacer este tipo de covers, arreglos con mi sello para que mostrar lo que hacía y como lo que había estudiado, quiero mostrar también lo que aprendí. Pasa que estos covers empiezan a llegar a los mismos artistas. Dennis Rosenthal en su tiempo, Moral Distraída, Drefkila, qué sé yo, Américo me compartió, todos ellos me compartieron en sus historias, feed, qué sé yo, y logro tener conexión con estas personas y fueron las primeras personas que trabajaban dentro del rubro que me decían, lo que haces es bueno, creemos en ti, sigue haciendo lo que haces. Entonces, para mí escuchar a esas personas que ya vivían de eso, impulsarme a que siguiese con la música, fue muy alentador. Yo creo que Dios, quizás no eran personas cristianas, pero de alguna manera Dios colocó a esas personas para impulsarme de alguna manera y seguir haciendo lo que estaba haciendo, que sin duda iba a llevar y se iba a vincular con su plan. Me llaman un día en diciembre y me hablan y me dicen, hola Isaac, ¿cómo estás? Queremos saber de ti, vimos tus videos y queremos que seas parte del programa que se llama Got Talent Chile. Vamos a hacer la primera temporada y queremos que seas parte. Y así, me están estafando, ¿quiénes son estos locos? ¿Qué? Le digo, ya, ok, ¿de qué trata? No, nada, este programa, queremos que seas parte, tienes que enviar un video a este correo, bla, 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 etcétera. Te vamos a hablar por aquí, bla, 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 vamos a hacer todo el trámite. Solo queremos ver si es que tú quieres participar. Yo dije, sí, obvio que quiero participar. Había postulado anteriormente a programas y nunca había pasado nada, así que esta era la oportunidad. Dije, qué loco, me están llamando. No sé, qué rarísimo. Y le digo a mi mamá, mamá, me acaban de llamar del Mega, quieren que sea parte de un programa. Me dice, "Mm, veamos si se da". Y yo así, gracias por el aliento.
Pero está bien, está bien. Mi mamá dijo que sea la voluntad del Señor y que se haga lo que Él quiera, así que excelente. Yo dije, sí, está bien, que sea la voluntad del Señor. Envío mi audición, logro quedar, me da la bienvenida y yo creo que me salté parte del casting. Había gente que la llamaba y la gente que la llamaban le hacían unas cuestiones ahí para que pasaran ciertos procesos de manera más rápida, sobre todo el casting, y pasaran a la audición en la tele. Me dijeron, Isaac, ya pasaste, estás en la audición de la tele, tienes que estar el 5 de febrero acá. Y yo así, ok, y empiezo a preparar mi rutina de mi show. Y yo dije, esta es la oportunidad de mi vida, yo voy a ver si es que mi vida está dedicada a la música. Ese era mi pensar. Pensar totalmente errado, pensar totalmente refugiado en mis capacidades y mis méritos, en lo que yo podía dar. Pero ese era lo que yo pensaba en ese tiempo, después de haber vivido todo este momento de depresión, donde yo no creía que la música era mi vida, donde había perdido oportunidades, y llegar a ese punto donde esta es mi oportunidad. Tengo que hacerlo, tengo que lograrlo. Llego a la audición. Estuve todo el día esperando porque llegué a las 9 de la mañana, me fui a las 12 de la noche, todo el día esperando y fui la última persona en presentarse. Ya estaba chato, lo único que quería era devolverme a mi casa. Solo me estaban alimentando con pizza, no tenía energía y solo quería irme a mi casa. Quería dormir, eso es lo que quería. Llego al escenario, estaba nerviosísimo y dije, ya, chao, que sea lo que Dios quiera, quiero poder irme a dormir a mi casa. Sale todo bien y Denise Rosenthal aprieta el botón dorado. De hecho, tengo el botón dorado ahí, si quieres lo muestro. Igual no muestro mucho esto porque lo tengo ahí escondido. Pero ella apretó el botón dorado, sí, ¡pa! Y eso, que le dicen Golden Buzzer, algo así, como ya la audición máxima y te hace pasar a semifinales de una. Entonces pasé a semifinales, fue un momento hermoso, ella me dio unas palabras muy lindas y yo creo que ha sido de los mejores días de mi vida, dentro de mi top 5 de los mejores días de la vida. Ese día fue hermoso, viví una experiencia hermosa. Nunca pensé de que llegaría a irme tan bien y yo le agradecía. Yo recuerdo que en el escenario yo le agradecía a Dios y decía gracias Padre. Tuya es la gloria, toda la honra sea a ti y vamos con todo. Después paso a la semifinal, me fui la persona más votada en semifinales, me fue bien. Empecé toda la campaña esta de la televisión, voten por mí, que no sé qué. Me empezó a seguir mucha más gente, me empecé a ser más conocido. Ya había gente que me reconocía en la calle y me saludaba o me decía, ¡oh, tú eres el de la tele! Y yo decía, sí, ¿quién eres tú? Aléjate de mí. Y decía, no, el de la tele. Y yo, Got Talent, ¿verdad? Porque estoy yendo a Got Talent. O de repente pasaba que viajaba a Antofagasta y de repente, no sé, pues iba a comprar pan y de repente llegaba un tipo y me gritaba en la calle así, ¡buena, compadre! Y yo así asustadísimo, ¿qué le pasa? Me dijo, Isabela Got Talent. Y yo, gracias, gracias por tu apoyo. Empezaron a darse cosas muy raras. No me acostumbraba como a ese ritmo de que había gente que me conocía que yo no conocía. Eso me causaba mucha rareza y me choca hasta el día de hoy. Y fui avanzando a semifinales, me fue bien en semifinales, gracias a Dios. Fue mucha la felicidad que sentimos, pasé a finales de Got Talent. Y en Got Talent no gané, pero sí me llevé muchos amigos. Fue una experiencia muy linda. Toda mi familia me acompañó. Y, y aquí quiero llegar a la cúspide de este testimonio. Aquí por fin pude lograr, o por fin por primera vez pude escuchar en un contexto que yo quería escuchar a mis padres, que ellos dijesen, hijo, estamos orgullosos de ti. Eres un orgullo para nosotros. Y yo dije, ¿lo logré? O sea, ¿qué viene después de esto? No, no sé. Y yo decía, ¿y ahora qué? Es como cuando los peces de Nemo se quedan al final en las bolsas y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Así me quedé yo. Y yo decía, ya lo logré todo. Logré que ellos se enorgullecieran de mí. Podía ver que ellos se enorgullecían de mis hermanos, porque ellos estudiaban, sacaron sus títulos y iban a trabajar de eso y les iba bien. Y yo que no terminé mi universidad, de que veía que mi vida no iba para ningún lado, escuchar ya a mis papás orgullosos de mí, era como, lo logré todo. Entonces, ¿qué hago? Y ahí empezó mi vida como productor musical, donde Dios me entregó trabajo, donde Dios me entregó un diseño y fui hacia ese diseño. Yo no tenía idea cuál era la intención de Cristo por medio de mi depresión en pandemia, qué quería llevar Él por medio de eso, pero Él forjó todas las cosas hasta llegar a ese punto para mostrarme
que quizás lo que yo más anhelaba, que era quizás que me fuera bien en la música o sentir el orgullo de mis padres, no era lo que me iba a llenar. Y no me llenó. De hecho, lo único que me llenó fue el amor de Cristo. Lo único que me llenó fue refugiarme en Él y entender de que quizás Él me dio todos esos detalles y todas esas cosas bonitas, todo ese reconocimiento para forjar mi carácter y decir, todo esto es quizás lo que te puede ofrecer el mundo, o todo lo que te puede ofrecer algo material, lo que te puede ofrecer la televisión, reconocimiento, fama, halagos, qué sé yo, tantas cosas que son muy bacanes, pero que no nos llenan en nada. Te di todo eso para que tú entendieras que lo único que te puede llenar de tus vacíos soy yo. Lo logré entender así, gracias a Dios por su misericordia, no por mí, y eso forjó mi carácter de muchas comparaciones, de mucho, porque ahí había gente que igual era mejor que yo, gente que entró a sellos, yo no entré, a mí no me llamaron, gente que yo veía que era mejor que yo, que cantaba mejor que yo, que componía mejor que yo, y eso me llevó a aprender y a tener como un shot de realidad, de que las cosas no siempre iban a ser como yo quería, pero que todo el Señor lo había preparado de alguna manera para avanzar. Después de eso empiezo ya mi vida como productor musical. Eh, lo que más me pesaba, siempre lo que más me ha pesado de vivir una vida lejos de Antofagasta es estar lejos de mi familia. Yo siempre he sido una persona muy cercana a toda mi familia, a mis hermanos, a mis padres. Gracias a Dios tengo una muy buena relación con ellos y me pesaba mucho eso. Siempre me pesó demasiado vivir en soledad. El hecho de llegar a mi casa y que nadie me estuviese esperando para tomar té, no sé. Un ejemplo de que si yo vivía una semana horrible, lo único que quería era llegar a mi casa y que mi papá o mi mamá me abrazara. Y llegaba y no había nadie. Y Dios fue tratando mi corazón dentro de la soledad, colocándome en una iglesia. Yo buscaba dentro de su palabra ayuda y creo que Dios fue muy detallista conmigo al momento de hacerme entender, de alguna manera, de que cada vez que yo pensara de que estaba solo o pensara de que realmente no daba más, yo estaba aquí por un motivo. Y ese motivo era predicar el Evangelio por medio de la música e impulsar a otros músicos cristianos a que pudiesen ejercer su música y llevarla para adelante. Ese era mi llamado, poder impulsar también a otros músicos a que pudiesen vivir una vida donde puedan dedicarse a la música y donde puedan tener un lugar donde puedan dejar llevar su creatividad e impulsarles más que nada. Yo siento que en mi función como productor he conocido muchos artistas cristianos que han sido de mucha bendición para mi vida. Sigo trabajando con ellos y es un placer. No hay nada que me llene más que poder ser parte, aunque sea una pizca del plan del Señor, de poder contribuir, aunque sea un poquito, dentro de su plan, en lo que es la música aquí en Chile, ya que creo que hace falta. Hacen falta más gente que empuje, que, que tire para adelante la escena musical chilena. Y si es que algo puedo aportar yo o algo puedes aportar tú, créeme que puede ser un avance tremendo. Dios colocaba eso en mi corazón. Decía, para esto te diseñé, para esto te formé. Tú vas a vivir una vida en eternidad con tu familia. ¿Y qué mejor conmigo? Entonces no tienes que por qué sentirte mal al momento de estar solo y de no poder ver a tu familia porque también puedes verlos cada tantos meses, pero lo que más te va a llenar a ti es el hecho de poder contribuir al plan que yo te entregué, al sueño que yo te entregué. Y ahí tuve que renunciar a muchos sueños, el querer ser un artista, a que me fuese bien, ganar un Grammy, la típica de todos los artistas que queremos vivir de nuestra música, queremos ganar un Grammy, queremos llenar un concierto, que quería que me fuese bien en la música secular. No digo que alguien no pueda hacer música secular, pero ese era mi sueño, mi anhelo. Solo quería reconocimiento, solo quería tanto. Y Dios derrumbó todo eso y me dijo, tú lo que tienes que hacer es contribuir en la escena musical chilena cristiana. Y algo tienes que hacer por eso. Y por eso tienes que estar en Santiago. Y por eso yo no me voy de acá, porque creo que Dios me ha entregado un llamado y no quiero llegar frente a Él, mirarle cara a cara y que Él me diga, no te conozco. Oh, qué horrible sería para mí eso. Lo que más anhelaría, mi sueño más grande es que Él me vea y me diga, te conozco a ti. Tú fuiste parte de mi obra.
No sé, sería increíble. Y ahí empecé ya mi vida como productor musical, me empezó a ir mejor, Dios empezó a darme más trabajo y gracias a Dios por vivir de esto. Para los que no saben, yo hago contenido de humor y contenido musical. Eh, y de ahí ha llegado mucha gente. El humor mueve mucha gente. Y sobre todo de una idea de humor que quizás sea más creativa. El peso que puede llegar a tener alguien por mover o influenciar mucha gente. Yo lo digo como influencer, ya lo acepté, soy influencer. Entonces me pasó que mucha gente pone un peso por sobre estas personas o idolatra y ve como referente a estas personas que mueven muchas masas. Me pasa mucho que se me acercan muchos jóvenes a preguntarme consejos. A veces no sé qué consejos dar, a veces sí. Y me empecé a entender de que quizá el peso que tiene alguien en las redes sociales eh, puede llegar a ser demasiado fuerte por cómo la gente percibe a Cristo. Entonces me empecé a replantear cuando me empecé a dar cuenta de que había mucha más masificación por mi parte en las redes sociales, de que tenía que dar un testimonio mucho mejor del que yo daba, porque yo antes era muy libre para hablar. Yo hablaba literal como si fuesen mis seguidores y todos fuesen amigos míos. Y no puede ser así porque tengo que mantener un margen de testimonio, quizás no por las cosas que digo, pero sí en el momento y con qué las digo, porque no todos interpretan como yo interpreto las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay un peso, sí, pero ese peso siento que lo fui desarrollando. Al principio obviamente tenía un peso más grande, pero siento que Dios con la tele forjó algo que en mi corazón, que era no depender de mí, sino que depender de solo de Él. Entonces, ¿qué hace eso? Es quitarme el mérito de absolutamente todo lo que yo pueda hacer. Nada de lo que hago, ni mi creatividad, ni mi humor, ni mi música, es algo que proviene de mí. Por ende, todas las obras son de Cristo. Todas las obras son hechas por Él. Por ende, soy un puente que solo comunica a Cristo o solo comunico mi humanidad. Entonces, si la gente me ve como referente a mí, todo lo bueno que nace de mí es Cristo y todo lo malo que nace de mí soy yo. Entonces, yo creo que Dios me ayudó a forjar eso de poder direccionar todo a Él. Si es que alguien me ve como referente, Cristo. Si es que alguien admira quizás parte del don musical, Cristo. Y también impulsar a los jóvenes a que puedan predicar el Evangelio por medio del humor. El humor acá en Chile está absolutamente contaminado. Contaminado por personas que solo han vendido el nombre de Cristo por 30 monedas de plata. Me entristece y me entristecía ver cómo estas personas tenían admiración, cómo eran halagadas, cómo se regocijaban en ese fin de llevarse la gloria que solo le pertenece a Cristo. Y me alegra tanto de que Dios me haya permitido a mí poder ser uno de los influencers de humor cristiano y poder de alguna manera seguir predicando el mensaje con humor, que el humor siempre es una brecha como entre lo haces bien o lo haces mal, o te pasas o no te pasas. Y creo que Dios me ha ayudado, solo por gloria de Él, me ha ayudado a mantener como ese testimonio firme. Y que los jóvenes también puedan ver a Cristo y motivarse con Cristo y poder predicar a Cristo por medio de cualquier disciplina, no solo el humor, música, pintura, ser influencer. Chile le faltan influencers de cristianos, entonces es para mí un privilegio. Siempre es un privilegio poder ser un puente entre Cristo y las personas. Isaac, tú justo diste un punto que es súper importante y es la línea del que uno se puede pasar o no pasar. ¿Tú has podido entender, tienes alguna forma de identificar cómo no cruzar esa línea? La única manera de no cruzar la línea es leyendo la palabra. No hay otra forma. En la disciplina que sea. Humor, música, pintura, artes visuales, cine, qué sé yo, teatro o lo que sea. Disciplina que tú hagas. Si tú no lees la palabra, no entiendes para qué lo haces. No digo que yo sea un erudito de la palabra, para nada. La he estudiado, sí, y Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo la he estudiado, y eso me ha ayudado a entender dónde me puedo pasar. O sea, no sé dónde me puedo pasar, no. ¿Hasta qué punto puedo llegar? ¿Cuál es mi límite? ¿De qué debo hablar? ¿De qué no? ¿Qué es religión?
qué es Cristo, qué es manipulación y qué es formación y discipulado. Entonces, creo que la palabra es lo único que nos va a abrir los ojos espirituales para discernir cuál es nuestra función como discípulos. Y eso lo llevo a lo que es mi vida como influencer. ¿Cuál es mi función como discípulo? Predicar el Evangelio por medio de las redes sociales, por medio de la música. ¿Dónde son las falencias que más los jóvenes tienen al momento de absorber cosas del mundo? La música, el humor y las redes sociales. ¿Dónde hay que atacarles? Por esos lados. Por la música, el humor y las redes sociales. Creo que la mejor manera para discernir si es que hay algo que tú estás haciendo bien o estás haciendo mal es por medio de la palabra. No hay otra forma. Buscando, metiéndote a estudiar, eh, forjando tu carácter en Cristo, encontrando tu identidad. Si tú quieres hacerte famoso, si tú quieres conseguir likes, si tú quieres conseguir reconocimiento, lo vas a conseguir. En TikTok haces un video viral haciendo cualquier cosa y te puedes hacer viral. Pero hacer viral, un viral con propósito para que alguien pueda convertirse y conocer de Cristo es muy diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y mucha gente estudia la palabra, pero estudia para conocimiento propio, para culturizarse y alimentar su ego. Y eso no es revelación. Dios, cuando te revela la palabra, te revela a Cristo, no te revela tu conocimiento o no se fortalece ese egocentrismo de querer yo siempre tener la razón. Más bien tú ves a tus hermanos como superiores a ti para tú aprender de ellos. Cuando una persona en en la sinagoga, para poder llegar a ser un rabino, ellos aprendían todo durante años. Se aprendía la Torá, después se aprendían después los demás libros del Antiguo Testamento, y llegaron a un punto donde ellos tenían que estudiar lo que enseñaba su rabino y la revelación y lo que percibía el rabino de Cristo. Y no solo ese rabino, todos los rabinos. Y de esa misma manera nosotros es bueno que nosotros podamos absorber parte de la relación de cada persona con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está en todas estas personas. Cristo habita, el Espíritu Santo habita en estas personas. Entonces poder aprender de ellos sin prejuzgar, sino que verlo como cuerpo de Cristo. ¿Qué puedo aprender yo de esto? Y obviamente filtrando con la palabra. Porque así como puede haber gente que me habla verdad, puede haber gente que me habla mentira. Con respecto a la escena cristiana en Chile, en Santiago, ¿qué es lo que te gustaría que pasara? Dejar de ser tan chaquetero entre nosotros. No solo el mundo fuera del cristianismo vive eso, sino que el cristianismo lo vive. Y creo que se ha forjado algo desde nuestra niñez de creer que nada bueno puede salir de Chile. Y cada vez que hay algo, ejemplo, Pedro Pascal, sale, triunfa, ¡oh! Todos nos enorgullecemos, es chileno. Mon Laferte, sale fuera de Chile, le va bien, excelente, ¡oh! Todos nos enorgullecemos, es chileno. ¿Por qué hacemos esos tipos de apoyos tan masivos y tan exagerados? Por exactamente lo mismo, porque no creemos que algo bueno puede llegar a salir de acá. Y es un común denominador que pasa a todos los chilenos, que no podemos creer que algo que provenga de nuestra tierra sea bueno. Y eso es muy triste. Y sucede también en el mundo cristiano. Bandas chilenas, ministerios chilenos, hay muy pocos. Recién ahora están naciendo o están saliendo artistas los cuales están manteniendo la escena cristiana chilena. Pero siempre hace falta. ¿Qué creo yo que hace falta? Apoyarnos entre nosotros mismos e impulsarnos a entender nuestra naturaleza divina. ¿Y a qué voy con esto? Yo siempre creo que las personas que solo consumen no entienden su naturaleza divina. Aquel que solo consume, que solo está scrolleando reels de Instagram, no entiende su naturaleza, y si tú solo observas y ves cómo los demás crean, no estás entendiendo de dónde vienes. Dios es hacedor del universo. Su naturaleza es componer. Él compuso los cielos, los mares, la tierra, los cosmos, absolutamente todo lo que existe a nuestro alrededor. En Romanos mismo dice que nosotros veamos nuestro entorno y que esa es la mayor evidencia para poder creer en Él. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de Cristo? Ser compositor. Y ser compositor no quiere decir que solo compongas canciones. No,
Componer son aquellos que editan videos, son aquellos que crean obras, son aquellos que componen palabras o aquellos que crean un mensaje llevado quizás hacia los jóvenes, o quizás no solo los jóvenes, quizás otro tipo de rubro, otras personas, qué sé yo, pero crear cosas. Que volvamos a nuestra naturaleza de crear cosas. Nosotros podemos crear, podemos empezar cosas de cero, y esa es nuestra naturaleza divina, a su imagen y semejanza, que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Quizás no nos hemos dado cuenta de que nosotros portamos eso. Él mismo, que llegó a este mundo y dijo que nosotros haríamos cosas aún mayores, yo creo que esas cosas aún mayores van a ser parte de las composiciones que nosotros como discípulos podemos crear. Se nos fue entregado su poder como discípulos, por eso Él los enviaba de dos en dos, porque Él les entregó su poder. Entonces, si tú eres discípulo de Cristo, tienes el poder de crear. Así que cree en ti, no porque tengas las capacidades, porque Cristo te hizo a su imagen y semejanza, y porque tú puedes crear por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es absolutamente creativo. Entonces, nuestra naturaleza divina proviene de Él. Y eso yo creo que va a cambiar absolutamente todo. Entender nuestra naturaleza como hijos de Dios, de que podemos crear, podemos componer y podemos hacer cosas desde cero. Apoyarnos entre nosotros como cuerpo de Cristo y entender que no somos la última Coca-Cola del desierto, que nada es por nosotros y que todos nuestros talentos fueron dados por alguien. Y ese es Cristo. O sea, que Él le debemos nuestros talentos y todo nuestro esfuerzo de nuestra vida, porque este es un paso de toda la existencia misma. Vamos a vivir por la eternidad con Cristo y ahí vamos a poder disfrutarle de Él. Pero aquí nosotros tenemos una función y un propósito. Si no estás predicando el Evangelio por medio de la música, por medio de tus redes, por medio de qué sé yo, de tu trabajo o de otros medios que necesitan de Cristo y que necesitan creadores cristianos, te recomiendo con mucho amor que puedas replantearte eso y decir cuál está siendo mi porción de Cristo en mi entorno. Y eso ayuda muchísimo. Y creo que eso necesita Chile en los creadores, en la escena musical, en la escena artística, creadores de cosas nuevas. Ahí nacerá música, ahí van a nacer proyectos de cine, ahí van a nacer proyectos de todas las iniciativas creativas, y entender nuestra identidad en Cristo. Creo que eso es lo que más falta. El humor, como la música, traspasa fronteras. Entonces me imagino que han podido llegar a personas que realmente no se congregan o no son creyentes y han podido llegar a tu contenido. Si Sí, nos pudieras contar un poco. yo tengo dos tipos de contenido. Mi contenido musical y mi contenido de humor. Mi contenido musical lo llevo con Redil Worship, que es mi banda. Eh, Ellos son un amor de personas, son mi familia, los amo con todo mi corazón, y con ellos componemos música y llevamos iniciativas evangelísticas también. Intentamos predicar el mensaje del Señor por medio de la música y visitando iglesias a jóvenes y entregándoles las facilidades quizás que no se pueden dar a veces, que no tienen una banda o no tienen los medios para poder formar una banda. Nosotros nos ofrecemos para poder apoyarles en algún culto jóvenes y estar con ellos y compartir. Rediles eso y nada, poder de alguna manera predicar el Evangelio para que jóvenes se puedan acercar al redil. Los jóvenes que conozcan a su pastor y aquellos que no conocen a su pastor que puedan conocerlo y que puedan llevarse una imagen jovial de la música. Porque somos todos jóvenes, entonces la idea es predicar siendo jóvenes. Es muy diferente cuando te predica un joven, de joven a joven o de adulto a joven. Siempre el joven va a tomarse más en serio, aunque sea un poquito ilógico, siempre se va a tomar más en serio alguien que lo ve a la par. Y respecto a cómo llevo el tema de mi contenido, yo también hago humor. Y ahí suceden mucho los temas de controversia. Hay mucha gente que está en desacuerdo absoluto con mi humor y hay mucha más gente que sí está de acuerdo. Usualmente yo ignoro los comentarios. A veces respondo con sarcasmo porque es mi personalidad. No insultando, nunca insulto a nadie, para nada. Pero sí, sí me comenta mucha gente diciendo que a veces hago las cosas mal o que doy un mensaje que en verdad no acerca a nadie. Yo sé que no es así, yo sé que Cristo de alguna manera hace algo con el humor y tengo pruebas de eso. De hecho, una vez hice un post cuando llegué a los 100.000 seguidores, hice un post de testimonios de personas que
que me escribieron. Voy a leerles un poquito de eso, ¿ya? Una persona me comentó, me puso, las cosas de Dios no son para chistes, y un montón de likes. Y otra persona le puso abajo, todo fue creado por el Padre. Hace un segundo en otro video puse que solo quería morir. Y veo este video y pensé, mejor iré a la iglesia y espero encontrar gente como él para que me den ganas de vivir. Yo leí este mensaje y yo caí arrodillado en el piso y le daba las gracias a Dios por permitirme ser puente. Lo mismo que venía diciendo antes, le di gracias, Padre, por el privilegio de poder ser un puente en las redes sociales y de que esta persona se haya podido acercar a Cristo por medio de una risa o por medio de algo. Y poder ver tan de manera visual la religión a la obra del Espíritu Santo. Entonces, para mí fue muy impactante poder ver cómo había una crítica arriba y abajo una persona que se quería morir eh, con más ganas de vivir solo por un video que le alentó a eso. Así que para mí esto es toda la gloria para el Señor. Otra persona me puso, oye bro, con mi esposa fuimos por primera vez ayer a la iglesia, gracias a Dios. Primeramente, Instagram nos mostró tu contenido, Nick, y gracias a eso encontramos esta hermosa casa para recibir la palabra. Te damos gracias. Ellos, me recuerdo que me saludaron en persona y los abracé y me dijeron, nosotros te seguimos en las redes sociales y llegamos por tus redes acá a la iglesia y te damos gracias porque estamos buscando una congregación. Y así como, gloria a Cristo, aleluya, que gloria a Él. Qué alegría y qué bonito sentir. Y siempre todas estas ocasiones, todos estos mensajes me han llegado a momentos donde yo realmente pensaba que lo que hacía no servía para nada. Así que cuando piensen eso, Dios les va a dar un detallito. Una persona puso, me considero atea, me gustan tus videos y me hacen reír, pero algo pasó con esta canción que no me hizo reír, sino todo lo contrario. La escuché como 3 veces y se me apretó el pecho. No sé por qué sentí esto, pero quería decirlo. Y abajo lo coloqué que era el Espíritu Santo y que eso era lo que estaba orando en su corazón. Y muchos seguidores míos empezaron a colocarle qué era lo que ella estaba sintiendo, el Espíritu Santo, y ayudarle en esa situación. Y eso es hermoso. Me alegra igual que al menos mi comunidad esté entendiendo quizá su llamado y hacia dónde va el predicar el Evangelio. O gente que le dan ganas de llorar, quizás por las letras, aunque hay humor, también intento predicar por medio de la letra y que haya algo de veracidad, perdón, en lo que estoy cantando. Y más que nada eso, intento llevar las críticas, las ignoro. No recibo críticas de alguien que yo no conozca y que yo no admire. Si yo recibo una crítica musical, la recibo de alguien que yo admire, y si es que recibo una crítica en el reino, es de un amigo que yo sé que me ama y que quiere lo mejor para mí. Asimismo, como yo le voy a dar una crítica a alguien que yo amo y que quiere lo mejor para esa persona. Y también por medio de la palabra se sustenta quizás mi fortaleza de poder seguir adelante a pesar de que haya gente que me insulte o que me quiera difamar. Eso es normal en las redes sociales. Si alguien les difama o habla de ustedes, quizás es porque están haciendo ruido y porque están haciendo las cosas bien. Así que siempre alineados a la palabra y eso. Yo creo que eso es lo más importante. Les doy gracias a todos los que me apoyan. Más que nada, eso. Les doy gracias a ellos, a Dios. Te doy gracias a ti por darme el privilegio de poder ser parte de esto. Admiraba mucho lo que hacías y admiro lo que haces y estoy seguro que Dios va a seguir obrando en tu vida y en todos estos testimonios que van a servir a mucha gente. Gracias. Y gracias a Cristo, Él salvó mi vida, literal. Yo no tengo palabras para agradecer a Cristo. Mi vida la quiero dedicar a Él. Y estoy en un proceso en mi vida este año de vencer muchas cosas que Satanás había cultivado en mi vida como artista. Temas de integridad, temas de soledad, temas de muchas cosas. Y les puedo atestiguar de que Dios se ha encargado de cada una de esas cosas en mi vida. Ha colocado a un mentor para mí, ha colocado a la ayuda financiera para mi trabajo y estoy viendo quizás la añadidura de haberle buscado en algún, quizás en mi intimidad. Quizás no ha sido la mejor de las búsquedas, pero Dios conoce mi corazón y sabe que lo amo. Y si es que esta es la añadidura, la estoy disfrutando mucho, así que le agradezco al Señor por todo. Si es que eres joven
y crees que no hay esperanza para ti, simplemente tú no crees que hay una esperanza para ti, o crees que no hay creatividad en tu corazón, pídesela al Señor. Si es que sientes que no tienes amistades, pídeselas al Señor. Si es que sientes solo, pídele al Señor compañía. Si es que sientes que no tienes una congregación donde sentirte cuerpo de Cristo y disfrutar del Padre, pídele eso al Señor. Pídele todo lo que necesites al Señor, porque mientras busca el reino de Dios y su justicia, todo es añadido. Y cuando es todo, es todo. Hay algo con lo que yo lidiaba siempre, que era mi soledad, que yo siempre me he querido casar, siempre he querido formar una familia. Y te puedo decir que gracias a Dios ahora yo puedo descansar esa parte en mí, y si es que Cristo viene hoy día mismo y me lleva, yo voy a estar feliz porque me voy a casar con Él, porque somos la novia de Cristo que se va a casar a las bodas del Cordero. Cristo lo llena todo. Así que eso es el único mensaje que les puedo dar. Cristo llena absolutamente todo y dediquemos nuestra vida a Él. No hay nada más hermoso que dedicar la vida a Cristo. Quizás nadie lo llegue a hacer al 100%, pero si vivimos intentándolo, queriéndolo hacer como la imagen de David, que fallaba, pero pedía perdón y se arrepentía y seguía adelante, así debemos ser nosotros. Ese es el momento. Eso. Les amo, Cristo les ama y a Dios sea la gloria siempre. Antes de desfallecer, vi tu luz radiando en mí. Te olvidaste del ayer